Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Hoy quiero hablarles sobre ese dolor interno que nos toca alguna fibra generacional y que muchas veces acarreamos o ocultamos, pero luego se ve con el paso de los años. Hoy vamos a hablar de la autosanación y vamos a hablar también de un proceso interno mío que quiero compartir con ustedes. Así que, bienvenidas. Bueno, comencé a ver una serie que se llama Cromañón. Si estás en Argentina, seguramente conoces lo que sucedió, esta historia de un boliche, una discoteca bailable, donde había una banda que iba a tocar y por distintas, ¿cómo decirlo, no? Por distintas irregularidades que había, murieron 200 jóvenes. Fue algo muy, muy duro. Para mí hubo personas conocidas que salieron dañadas. Y cuando comencé a ver esta serie lo decidí hacer porque hoy, con 20 años más, 20 años después de lo que había sucedido, me sentí lista para que esa fibra interna, eso que yo tenía de alguna forma tapado, ese dolor generacional que había vivido para mí en mi etapa de adolescencia, estaba ahí y decidí volver a verlo y abrir esto para sanar. Obviamente 20 años después no tengo las mismas herramientas, la misma visión que un adolescente que se está formando, donde su opinión tiene que ver con el entorno, con lo que le dicen, ¿sí? Y está también queriendo encajar socialmente con todos los cambios hormonales y físicos que también suceden, en un momento donde nadie estaba preparado para lo que había sucedido. En ningún aspecto, ni de contención, ni de hablarlo, mucho menos de ayuda, ¿no? En ese momento. Entonces, para mí fue lo que hoy puedo ver como un dolor que con los años tuve ahí tapado. Y 20 años después decidí enfrentarlo para sanar. Es interesante ver cómo en el paso de nuestra vida, muchos de las situaciones que vamos teniendo quizás no tienen que ver con algo específicamente que nosotros vivimos o nos hayan pasado. Tienen que ver con una situación cultural del país en el que vivimos, de la ciudad, del barrio, del momento, con situaciones que también le suceden a las personas que nos rodean y dejan una marca muy marcada, muy interna, muy pronunciada en nosotros de algún lado emocional, donde dependiendo de la edad que tengamos y las herramientas van a marcarnos a lo largo de nuestra vida. Esto sucedió en otras charlas que he tenido de estas circunstancias. En el caso de Argentina sucedió cuando estuvo la dictadura militar, en golpes de estado, en cambios de presidentes, en situaciones como estas, de distintas maneras se fue viviendo. Y esto lo vemos reflejado de generación en generación. Si es algo que no vemos con otras herramientas con el paso de los años, que quizás en ese momento no tuvimos y no pudimos sanar, lo que empieza a suceder es que de generación en generación esto se lo vamos pasando a nuestros hijos y ellos a los suyos. ¿Cómo lo puedo traducir de otra manera más ayurvédica? Las emociones son el elemento agua. El elemento agua sabemos que tiene 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. Cuando viene una emoción hacia nosotros, si es procesada, sigue en el elemento agua, esta fluye, ¿sí?
Si la dejamos ir, puede ser sólido y también la vamos a dejar ir de alguna manera. El problema es cuando se solidifica. Cuando se solidifica este elemento agua, queda grabado en nuestro ADN. Y esto se va pasando de generación en generación. No hace falta hacer algo específico, sino que en nuestro ADN va a quedar grabada esta carga emocional. Esto ya está estudiado hasta con ratones. Hicieron un montón de estudios, ¿sí?, que hablan de cómo se le va dando distintos tipos de descarga a ratones cuando comen determinado alimento durante un tiempo determinado. Después se le saca la descarga, se le muestra el alimento y sigue teniendo esa emoción. Los hijos que van teniendo, sí, con los ratones es fácil porque fácil entre comillas, procrean más rápido y las generaciones se pueden ver de una forma más rápida. Entonces los hijos que tienen, cuando ven ese mismo alimento, sienten la descarga, sienten que hay peligro. Y así es como nuestro ADN, a estas cosas que nos generan un daño, se va marcando en nuestro ADN y va pasando de generación en generación. Un libro que habla mucho de esto y es muy interesante y les recomiendo leer es Este dolor no es mío, y habla precisamente de esto, de que muchas veces dolores emocionales que tenemos y hasta físicos tienen que ver con esto que quedó marcado en nuestro ADN de generación en generación, y que ese dolor o ese síntoma que sentimos hoy viene de antepasados. Entonces es muy importante también para la Ayurveda, desde esta visión, es tener una buena relación con nuestros antepasados, conocerlos, ver estos tipos de traumas que pudieron tener para poder, entre comillas, limpiar nuestro ADN. Entonces, para mí, volviendo a esto, fue muy importante con estas nuevas herramientas que tengo hoy, 20 años después, volver a ver. Y les soy 100% sincera, me llegó a fibras profundas, me emocionó, pude ver otras cosas que en ese momento no pude hacerlos y que no tuve la herramienta para hacerlo, sobre todo el shock de enterarte y de lo que fue sucediendo y ver el estado de mis conocidos y bueno, toda la situación. Disculpen que me pongo un poco emocional, pero hoy, 20 años después, puedo tomarlo con otras herramientas que en ese momento no tenía. Y esto para mí es clave porque no solo me permite a mí sanar, sino también sanar para las generaciones que vengan luego de mí, para no guiarlas en esto. Otro ejemplo que siento para dar es quizás el de otra época, por ejemplo, de mi mamá hacia mí, de salir con documento porque la policía te puede parar y te lo puede pedir, o salí con algo donde yo te pueda llamar, mira si te pasa algo y yo no, como estas cosas de puedes desaparecer, es algo que en Argentina está muy grabado de situaciones previas, ¿no? Y lo mismo se puede ver desde el lado económico, social, formas de estudio, formas de llevar el lado desde económico financiero, cómo tenés que crecer en un trabajo, este trabajo te va a dar plata, no te va a dar plata, ¿no? Como estas pequeñas cosas tienen que ver con las generaciones pasadas, con su aprendizaje, que no tienen que ver con el nuestro en particular. Entonces muchas veces tenemos esta carga interna que viene de otras personas que tuvo otras vivencias que quizás ni siquiera es de ella, es de generaciones pasadas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando somos sanadores holísticos, somos terapeutas, somos profesores de yoga, muchas veces, no solo ante nosotros estas situaciones, sino también con nuestros pacientes y nuestros alumnos, vamos a tener que acompañarlos a atravesar que muchas veces ese dolor físico o emocional que están sintiendo no tiene que ver con ellos, sino de repetir un patrón que tenían sus antepasados. Y es clave tener herramientas para hacerlo, es clave saber qué terapias aplicar y cuáles no, es clave saber cuáles son las que llegan al ADN y pueden ayudar a cambiar ¿no? Esto que decíamos recién, el estado de esa emoción que ya está en nuestro ADN para poder sanar. Y esto es, la gran parte de ese tratamiento es conciencia. Obviamente mucho tiene que ver con terapia, pero también terapia psicológica, pero también acompañamiento de terapias emocionales, que pueden ser desde marmaterapia, abhyanga, yoga, obviamente. Y estas herramientas y plantas que son específicas para eso, podemos realmente ir a una curación mucho más profunda, ¿sí? Entonces, vinimos a esta vida a sanar. Y si estás escuchando esto es porque viniste a esta vida no solo a sanarte a vos, sino también a sanar a otras personas, acompañar a otras personas en este proceso de sanación.
Entonces es muy importante que puedas, primero en vos, tocar estas fibras más sutiles con herramientas de sanación, y segundo, que puedas acompañar a otras personas de forma holística a que también lo logren. Entonces espero que este podcast para mí fue muy emocional decirlo y me tocó fibras muy difíciles de hablar, pero siento que tenemos que escuchar esto, tenemos que entender que no solo somos las experiencias que nosotros estamos viviendo, también somos las experiencias que vivieron nuestros antepasados, y estar alineados con ellos, conocerlos, de alguna forma sanar ese linaje también es importante para nuestra sanación el día de hoy. Y como terapeutas, como profesionales de la salud, como profesores de yoga y aquellos que están aplicando la Ayurveda, es muy importante que también tengamos estas herramientas. Así que espero que las tengan, espero que puedan hacerlo y espero también sus comentarios. Escríbanme, me gustaría saber qué piensan de todo esto. Que tengan un hermoso día.